Bueno, específicamente para registro agudo, trabajo mucho flexibilidad, pero no focalizado en el agudo, sino incorporado con los otros registros. Me gusta mucho trabajar Maggio. El método de Maggio me parece fantástico para ganar registros, sobre todo el estudio A de comienzo. Trabajo Caruso, que es una mezcla entre resistencia y registro. Nada, o sea, yo creo que va un poco de la mano el trabajo de muscular, de resistencia, velocidad de aire, presión de aire y flexibilidad. O sea, esa combinación es lo que va a traer el dominio del registro agudo, así que va por ahí. Otra pregunta, ¿cómo prepara un solista un concierto desde la elección de la obra hasta el día del concierto? Hablamos de un concierto de solista, ¿no? Bueno. Sí, te la hace Gamadiel esa pregunta, sí, es de un concierto Sí. solista, dice. ¿Cómo prepara un solista un concierto desde la elección de la obra? Bueno, la elección de la obra, a mí, yo pocas veces he podido elegir lo que voy a tocar. He tocado solista muchas veces, pero generalmente a pedido. Quiero que toquen tal concierto, quiero que hagas tal concierto. Me ha pasado la mayoría de las veces que no justamente he tenido la suerte de elegir. Pero obviamente uno busca ciertos que le sean afín a uno, a la forma de tocar que cada uno tiene, ¿no es cierto? ¿Qué las cualidades de cada uno? A ver, si yo tengo naturalmente la facilidad de tocar eh, agudos como un cornista barroco, con una ductibilidad y qué sé yo, bueno, una característica positiva en mí. Voy a buscar una obra que me haga mostrar esa parte. Difícilmente busco una obra que me haga tocar el grave, por ejemplo. No sé, digo, trato de buscar el repertorio que me sea simpático, que me sea empático hacia mí. No trato de ir en contra de mi naturaleza. Eso es lo que trato de decir. Obviamente, en la medida que uno crece, la posibilidad de acceso a los conciertos es mayor, ¿no es cierto? Al principio nos encontramos con mucha dificultad técnica, entonces que hay una cantidad de obras que nosotros no podemos abordar, pero en la medida que uno crece, uno que va pudiendo abordar más cantidad de obras. Aún así, pudiendo abordar todas, yo elijo la que me resulta natural, la que yo me siento más cerca de mi forma natural de tocar, ¿eh? Generalmente. La emisión de aire correcta es la que necesitamos. No sé cómo se puede ver la palabra correcta. Bueno, lo que yo trato en general es visualizar mucho, bajar la velocidad del aire. ¿Sí? Aquí, mira, acá podemos hacer una conexión un poco de lo que yo le hablaba a ustedes de la escuela de Manhattan y de cómo se pensaba el instrumento de metal en los años 60, de repente, en Estados Unidos sobre todo. Y cómo ahora ha ido ganando un poco la estructura alemana o la forma sí, velocidad de aire, volumen, sí, sí. Ahora voy con eso. A la forma alemana de soplar. ¿A qué me refiero? Los americanos en los años 60 trabajaban con el aire cálido, caliente, o sea, baja velocidad de aire y mucha caudal de aire. ¿Sí? Ese famoso aliento, ¿no? Lo cual da un resultado muy interesante desde el punto de vista del sonido. Sonido más bien oscuro, redondo, opaco, un color oscuro en general. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire es lenta y el caudal de aire es mucho. Cuanto más baja la velocidad, más cantidad necesitamos. Tenemos que llenar el instrumento desde la cantidad y no desde la velocidad. ¿Qué hicieron prácticamente la escuela alemana? La escuela alemana invierte en los valores y trabaja en la velocidad también con la cantidad, pero quizás que la cantidad de aire no es lo más importante para conseguir una compresión. Lo que es más importante es la velocidad. Entonces, de repente, me concentro en la idea de cuán rápido yo soplo. No cuánta cantidad de aire soplo, sino cuán rápido.
Por supuesto, cuanto más rápido soplo, me va a demandar una X cantidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero lo más importante va a ser la velocidad con la que yo soplo. ¿Sí? Eso va a hacer que haya como temperaturas distintas del aire. Yo puedo tener una temperatura más cálida en un registro medio grave, una temperatura del aire un poco más como si yo sectorizara la boca en la mitad, una temperatura tibia de soplo que me rinde en el registro medio, y una temperatura más fría del aire que me rinde en el registro agudo. ¿Por qué? Porque ir al agudo con el aire cálido es un sacrificio, muchachos. Yo toqué muchos años así. Hay que trabajar, para mantener los agudos con el aire cálido y lento. Mucho trabajo. Entonces, ¿qué hace la velocidad y el aire un poco más frío en el agudo? Que es más confortable acceder al registro y poder dejar la potencia. Si no, es un trabajo cuesta arriba. ¿Sí? Que eso se ha modificado, eso se ha actualizado, eso se ha visto que de esta manera se toca mucho, o sea, ganamos más en resistencia y con mayor facilidad para ir al agudo. Bueno, en general, a ver, las audiciones son distintas, ¿sí? Pero para generalizar, yo lo que aconsejo es lo siguiente, o sea, si yo tengo una fecha en la cabeza en la audición, a ver, hay dos formas, o yo me preparo para cualquier audición que surja y estoy siempre preparado, o me preparo para una audición específica que yo tengo visualizada y digo, de acá a 3 meses yo tengo una audición en tal lugar y me tengo que preparar. Yo creo que hay una etapa en el estudio que uno ha preparado para audicionar en cualquier momento, porque es la etapa de audicionar, o sea, cuando uno está ahí, a tope. Ahora, vamos a suponer que uno tenga visualizada una fecha de audición, ¿sí? Yo lo que hago generalmente y lo que aconsejo hacer es organizar el trabajo individual, planificar. No se puede ir el tiempo entre los dedos. O sea, tiene que haber una planificación. Vamos a suponer una audición típica, concierto con piano, solos de orquesta, prueba con orquesta. ¿No? Esa es una audición típica. Bueno, yo lo que hago, lo que hice siempre normalmente, es una gran preparación técnica, supongamos una X cantidad de tiempo antes de la audición, mucho trabajo técnico, mucho, para poder elevar el más posible mi rendimiento técnico. Trabajar técnicamente la obra con piano, sobre todo la primera página de lo que sea que me toque tocar, si es el concepto de Haydn para trompeta, primer página. ¿Por qué? Porque en las audiciones uno no más de 5 minutos, como mucho, en general, y mucho menos a veces 3 minutos. Entonces, ¿cuál es el impacto que yo genero cuando voy a audicionar con piano? Son la primera página del concierto, no la última. Es ahí donde está todo. Es ahí donde está el impacto que yo genero, ¿sí? Entonces, mucho se trabaja eso. Trabajar un repertorio de orquesta. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho perder audiciones en la prueba con orquesta o en los otros. Pasan la primera ronda, porque se estudiaron el concierto y más o menos lo pasan, y cuando van a la segunda ronda, no tienen idea de lo que están haciendo con los pasajes orquestales. ¿Por qué? Porque no hubo un trabajo. Quiere decir, no se escuchó orquesta, no se escucharon versiones, no se investigó sobre los pasajes, no se lo estudió a conciencia, se los tiene como en un segundo plano. Y en realidad, como diría mi maestro Jeffrey, me dijo siempre y me repetía todo el tiempo, no se olvida la orquesta, no toca conciertos. Entonces tenemos que tener un trabajo de investigación sobre el repertorio orquestal, porque si no, difícilmente nosotros podamos convencer a un jurado que ha tocado las obras 40 veces. Entonces vamos a ir nosotros a querer hacer algo ahí que no se entiende qué es. Y por supuesto, hacer toda una planificación de entrenamiento, o sea, pasar el concurso 3 o 4 veces por día, estar en estado, estar estudiando, es todo un proceso muy largo para llegar a la audición y poder rendir en el nivel que uno está esperando. Entonces, es mucho trabajo preparar una audición, no es agarro un instrumento y voy y me hago escuchar. No, es un proceso
con una planificación, ¿sí?